Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos un tema fascinante que abordar, la educación y la pedagogía en un mundo de transformaciones. En este episodio analizaremos cómo los eventos históricos han impactado la educación y cómo las distintas disciplinas, como la filosofía y la sociología, han influido en la pedagogía a lo largo del tiempo. Para ello contamos con dos expertos en el tema, Jeffer Minota, un pedagogo con amplia experiencia, e Iracema Ramírez, quien se ha especializado en la filosofía y en la sociología de la educación. Para dar inicio a este podcast, hemos empezado por hablar de la temporalización de conocimientos históricos y su impacto en la educación. Jeffer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ok, muy bien, gracias a Dios. Entonces, Jeffer, para empezar me gustaría preguntarte, ¿cómo influye la temporalización de los acontecimientos históricos en la educación y en la pedagogía? Gracias, Eri. La temporalización o el cómo organizamos y entendemos el tiempo, los eventos históricos tienen un impacto enorme en cómo estructuramos la educación. Los eventos históricos no deben verse como forma lineal. En lugar de eso, debemos comprenderlos como procesos transformativos que dejan huellas y contingencias, afectando directamente la pedagogía, es decir, los cambios en la sociedad, como las guerras, las revoluciones, las nuevas tecnologías, tienen un impacto profundo en el enfoque pedagógico y las formas de enseñar y aprender. Ok, eso es muy interesante. Entonces no solo se trata de los hechos, sino de cómo esos eventos transforman el pensamiento de las estructuras educativas. Iracema, ¿qué piensas sobre esta influencia en la historia? Bueno, es fundamental entender que la historia no es objetiva ni unánime. Como se dice, la historia la escriben los vencedores, pero también con el tiempo los vencidos pueden tener su voz. Esto implica que los relatos sobre educación y pedagogía pueden estar sesgados y que deben ser analizados desde una perspectiva crítica. Los cambios históricos han sido interpretados de diferentes formas, lo que nos invita a repensar y replantearnos el tema de la educación, que no solo desde los hechos, sino también desde las dinámicas sociales y políticas que lo rodean. Ok, siguiendo el hilo conductor de esta conversación, vamos a analizar lo que es el diálogo interdisciplinario en la educación. Iracema, tú mencionaste algo muy importante, la necesidad de mirar la educación y la pedagogía a través de variedad de lentes disciplinarias. ¿Cómo las ciencias sociales y la humana pueden contribuir a la educación? Bueno, yo considero que la pedagogía no puede estudiarse de manera aislada. Nosotros necesitamos integrar las perspectivas de la filosofía, la sociología, la psicología y también la antropología, ya que estas disciplinas nos proporcionan un marco más amplio para entender cómo las personas aprenden, qué factores sociales y culturales influyen en ese proceso y cómo los valores de una sociedad son transmitidos a través de la educación. De esta manera, nosotros podemos estructurar discursos educativos más ricos y completos. Exacto, Iracema. Aportar los conocimientos de estas disciplinas permiten que la educación se entienda en un contexto más amplio, no solo como la transmisión de conocimientos, sino como un proceso dinámico que está influenciado por aspectos culturales, sociales e incluso políticos. ¡Wow! También es fundamental mencionar la historia de la pedagogía versus la historia de la educación. Jeffer, hay una distinción importante que se menciona en el texto, la diferencia entre la historia de la pedagogía y la historia de la educación. ¿Puedes explicarnos en qué se diferencia y por qué es relevante entender ambas? Claro,
La historia de la educación abarca el contexto más amplio de la práctica educativa, cómo se organizan las instituciones educativas, las políticas públicas, las dinámicas sociales que afectan la educación. Por otro lado, la historia de la pedagogía se enfoca más específicamente en los métodos y enfoques de enseñanza, en los discursos y teorías pedagógicas que han surgido a lo largo del tiempo. Reconocer estas diferencias nos permite entender mejor cómo la pedagogía ha influido en las prácticas educativas y cómo ha cambiado en función de los contextos históricos. Ok, muy claro, Jeffer. Iracema, en tu campo, ¿cómo ves esta distinción entre los dos enfoques históricos? Bueno, es crucial. A veces se tiende a confundir estos dos términos, pero entender la diferencia nos permite analizar con mayor profundidad cómo se ha construido el pensamiento pedagógico. También nos ayuda a reconocer cómo todas estas teorías pedagógicas han sido moldeadas y transformadas por los contextos sociales y políticos de cada época. La pedagogía no es solo teoría, es un reflejo de las realidades históricas. Ok. Por último, y no menos importante, hablaremos de la educación como fenómeno humano y cultural. Para finalizar, queremos tocar un tema central en el texto. La educación es vista como algo intrínseco a la naturaleza humana. Jeffer, ¿cómo interpretas esto? Claro, la educación es un fenómeno humano porque está representado en todas las sociedades. El ser humano y por naturaleza transmite conocimientos, tradiciones y valores a las generaciones siguientes. La educación no solo asegura la supervivencia del conocimiento, sino también la organización social y cultural. En este sentido, la cultura, la educación son inseparables, porque la cultura se transmite a través de los procesos educativos. Wow, es fascinante cómo la educación está ligada a la cultura humana de manera tan profunda. Iracema, ¿qué opinas sobre esta relación entre la cultura y la educación? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. La educación es el vínculo para transmitir la cultura. Es a través de la educación que los valores, las creencias y las distintas prácticas sociales que nosotros tengamos se mantienen vivos. Sin educación no podríamos comprender nuestra identidad cultural y mucho menos nos podríamos desarrollar como una sociedad. Es decir, considero que la educación es el proceso mediante el cual los seres humanos y todas las generaciones transmiten el conocimiento y las distintas tradiciones que se tengan para que permiten construir el futuro como tal. Ok, muchas gracias, Jeffer e Iracema. Gracias por compartirnos sus ideas y reflexionar con tan valiosa información. Hemos hablado de historia, de las disciplinas sociales, culturales y las teorías pedagógicas que juegan un papel esencial en la construcción de la educación, tal como conocemos. Gracias también a esto, nuestros oyentes podrán acompañarnos en esta maravillosa noche para que así sigamos compartiendo en este podcast. Muchas gracias.